Pues todo vuestro, cuando queráis. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a Inmunotech por cedernos este espacio para hablar pues, de algo que realmente afecta a nuestras vidas, como vais a ver a lo largo de la presentación. Y bueno, pues empezamos primero dándoos las gracias por estar aquí, a todos los que este tema pues, os ha suscitado interés. Y bueno, pues lo que hoy queremos, tanto Coral como yo, es daros una visión de lo que es esta enfermedad y de cómo abordarla, pues realmente desde un enfoque integrativo. Mayo es el mes de la celiaquía. Es un momento, pues realmente, pues para dar visibilidad a una enfermedad pues que afecta en España, fijaos, entre 450.000 y 900.000 personas, lo que representa aproximadamente entre el 1 y el 2% de la población. Y fijaos que se estima que hasta un 75% de los celíacos no están diagnosticados. Lo que, bueno, pues realmente lo que nos está diciendo estas cifras es la gran necesidad que hay de conciencia, de información y, bueno, también de prevención de complicaciones una vez que la enfermedad está diagnosticada. Bueno, como ya me ha presentado Carmen, pues ya los que no me conocéis, soy farmacéutica especializada en salud integrativa, pero bueno, más allá de mi formación, soy madre de tres hijas y una de ellas tiene celiaquía. Y eso pues cambia completamente la forma que uno tiene de entender esta enfermedad, porque no es solo teoría, esto es experiencia real. Y en este sentido, pues yo quise poner mi semillita, también como profesional y como madre, para traer conciencia sobre esta enfermedad y soy autora del libro Aurora y la celiaquía, que es un proyecto pues, que precisamente nació para ayudar a explicar la celiaquía de una forma cercana, comprensible, poniendo atención en la prevención y con un abordaje integrativo, que es lo que vamos a intentar Coral y yo compartir hoy con vosotros. Así que vamos a empezar con ello. Bueno, ¿qué es la celiaquía? Pues la celiaquía no es una moda, pero tampoco es una alergia ni una intolerancia. Es una enfermedad autoinmune multisistémica que se presenta en individuos genéticamente susceptibles provocada por las proteínas del gluten. Bueno, pues ahora vamos a ir desgranando un poquito lo que significa esto. Lo que ocurre es que el sistema inmunológico reconoce al gluten como un agente extraño. Y entonces lo que va a tener lugar es una reacción inmunológica e inflamatoria que va a dañar las vellosidades intestinales. ¿Por qué decimos Laura, perdona, ábrete el que he silenciado sin darme cuenta. ¿Me escucháis? Perfecto. Bueno, no sé si me habéis oído. Multisistémica significa que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo, no solo afecta al sistema digestivo. Y se da en personas que tienen determinados genes. Estos genes se denominan HLA-DQ2 y HLA-DQ8. Y esta respuesta inmunitaria se activa cuando la persona celíaca entra en contacto con el gluten. Y aquí hay algo muy importante, que en celiaquía no hay grados. O eres celíaco o no lo eres. Lo que sí que puede variar de unos a otros son los síntomas. Los síntomas pueden ser muy diferentes, porque la celiaquía no siempre se presenta con síntomas digestivos claros. Muchas personas pues, no tienen diarrea, ni tampoco tienen un dolor abdominal intenso, que es con lo que inicialmente lo podemos relacionar. Lo que tienen pues, puede ser cansancio o anemia o un hinchazón abdominal o niebla mental o problemas de piel o alteraciones hormonales. Y muchas veces lo que ocurre es que esto se normaliza o se atribuye a otras causas y no se diagnostica, que es un poquito lo que hablábamos al principio. Vamos a ver ahora en qué consiste el diagnóstico de la celiaquía. El diagnóstico de la celiaquía se va a basar en varios pasos. Primero, una analítica sanguínea donde vamos a buscar los anticuerpos, luego vamos a ver cómo funciona todo esto en nuestro organismo. Son la antitransglutaminasa y los anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomisio. Luego un estudio genético con los genes que ya hemos comentado y en muchos casos pues hay que hacer una biopsia intestinal. Y algo importante es que para que estas pruebas sean fiables, la persona tiene que estar consumiendo gluten. Porque si lo ha retirado previamente, pues los resultados pueden dar falsos negativos. Y esto ocurre con mucha más frecuencia de la que pensamos, porque las personas dejan de tomar gluten porque se encuentran mal, pero realmente si queremos llegar a ese diagnóstico,
suena un poco contradictorio, ¿no? Porque sabes que hay algo ahí que te está haciendo daño, pero realmente para tener un diagnóstico certero y claro, pues hay que estar consumiendo el gluten. ¿Qué es el gluten? Bueno, pues el gluten, que ya lo hemos nombrado en varias ocasiones, es el nombre que utilizamos para referirnos a unas proteínas que se encuentran en algunos cereales de la familia de las gramíneas, como son el trigo, la cebada, el centeno y algunas variedades de avena. Vamos a desgranar el grano de trigo, que es el cereal que más abundante tenemos en nuestra dieta y más conocido, y vamos a ver dónde se encuentra el gluten. Bueno, si veis ahí el grano de trigo, tenemos la parte externa, la capa externa, que es el salvado, y luego tenemos el endospermo, que representa entre un 80 y un 85% del grano. Y está compuesto principalmente por almidón y por proteínas. Bueno, pues el gluten es precisamente esa parte proteica. Es esa parte del grano que va a permitir que la tercera parte, que tenemos ahí un poco más abajito, el embrión, el germen, se desarrolle y crezca la nueva planta. El gluten está formado por dos grandes grupos de proteínas, que son las prolaminas, que dependiendo del cereal, pues van a recibir un determinado nombre. Por ejemplo, veis ahí el trigo, la gliadina, la cebada, la ordeína, el centeno, la secalina, la avena, la avenina. Y otro grupo de proteínas que son las gluteninas. Pero nos vamos a centrar en estas, en las prolaminas, porque las prolaminas son proteínas que son ricas en dos aminoácidos, que son la prolina y la glutamina, que son las que les dan el nombre, y lo que hacen es que hacen al gluten difícil de digerir y resistente a la degradación completa, ¿no? de esa proteína en el sistema digestivo. Y como resultado lo que ocurre es que se forman péptidos, que son pequeñas proteínas parcialmente digeridos, que pueden atravesar la barrera intestinal y van a activar el sistema inmunitario en las personas con celiaquía. Y el gluten además está donde menos te lo esperas. Se utiliza como excipiente en medicamentos, también se añade a complementos alimenticios para facilitar su conservación. Se encuentra en diferentes tipos de productos de higiene personal, como pueden ser los dentríficos, productos cosméticos. Incluso, fijaos, se añade hasta juguetes infantiles, como las plastilinas o las pinturas. Y se encuentra en más de un 80% de productos procesados. Estamos hablando de chocolates, carnes procesadas, salsas, productos precocinados, helados, golosinas. Vamos, está en todas partes. Hemos dicho que la celiaquía es una enfermedad autoinmune. Bueno, pues vamos a ver qué hay detrás de la autoinmunidad. Y para ello nos tenemos que ir a nuestro sistema inmunitario. El sistema inmunitario vive en equilibrio entre dos funciones principales, que son la tolerancia, es decir, reconocer lo que es propio y no reaccionar frente a ello, y la defensa, ¿no? Reaccionar frente a lo que es extraño, pues como puede ser en caso de infecciones y toxinas. Y en este caso, pues desarrollar esa respuesta inflamatoria. Y la salud precisamente está en ese equilibrio. Ni demasiada defensa, ni demasiada tolerancia. Y la autoinmunidad lo que significa es que tenemos un sistema inmunológico desregulado, desequilibrado. Y cuando ese equilibrio se pierde, pues el sistema inmune deja de reconocer correctamente lo que es propio y empieza a reaccionar donde no debería. Y entonces es cuando nos van a aparecer pues problemas como la inflamación crónica, el daño en tejidos, ese estrés oxidativo y lo que estamos hablando hoy, esas enfermedades autoinmunes como la celiaquía. Y hoy sabemos que la autoinmunidad se ha convertido en una de las condiciones más frecuentes en nuestra sociedad. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues por cambios en el entorno, por el exceso de tóxicos, por el estrés, por la alimentación, por el estilo de vida. Todo esto nos está impactando directamente en nuestro sistema inmunitario. Y como veis, la autoinmunidad, como veis ahí en el gráfico, no es solo genética, tiene varios componentes. Además de la predisposición genética, pues está la epigenética, esos factores ambientales, lo que vivimos y cómo lo vivimos. Y esto pues va a hacer que perdamos ese equilibrio y tengamos como consecuencia esa alteración de nuestro sistema inmunológico. Bueno, pues ahora aquí ya vamos a entrar
aquí de la cuestión. En la celiaquía, el cuerpo va a entrar en modo ataque contra el gluten. Pero lo que ocurre, ¿no? Como hemos dicho, es que termina dañándose a sí mismo. ¿Y qué pasa cuando entra el gluten en el organismo de una persona celíaca? Bueno, pues el gluten, hemos dicho que es una proteína difícil de digerir. Llega al intestino en trozos grandes y en personas con celiaquía esto va a activar una alarma del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las células presentadoras de antígenos, los antígenos son elementos extraños, que en este caso va a ser el gluten, van a activar a los linfocitos T, que son células del sistema inmunológico que coordinan esa respuesta inmune. Y estas se multiplican para ser más fuertes y se liberan sustancias inflamatorias que a su vez van a activar a otros linfocitos, que estos son los llamados citotóxicos o asesinos, que van a atacar a las células intestinales y las van a destruir. Y todo ello, fijaos, con el afán de protegernos, pero en realidad se está haciendo lo contrario. En este proceso se van a activar también los linfocitos B. Los linfocitos B van a ser los encargados de producir anticuerpos. Y la misión de los anticuerpos sabemos que es unirse de forma específica, en este caso a esas proteínas del gluten que han entrado en nuestro organismo, para que sean reconocidas y para que nuestro sistema de defensa las pueda eliminar. Recordad que estos anticuerpos eran los que detectábamos en el análisis de sangre para diagnosticar la celiaquía. Bueno, pues una vez que la respuesta al gluten ha tenido lugar por primera vez en nuestro organismo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que en las siguientes exposiciones la reacción va a ser mucho mayor y más rápida, que es lo que ocurre ante cualquier situación de nuestro proceso inmunológico, porque ya conocemos al invasor y nuestro sistema inmunológico tiene memoria. Ya sabemos que en esto precisamente es en lo que se basan las vacunas, ¿no? Por esta razón, lo que hay que tener en cuenta es que cada vez que comemos gluten, aunque se trata de muy pequeñas cantidades o trazas, nuestro sistema de defensa se está estimulando y va a responder de la manera que acabamos ahora mismo de ver. El problema de esto es que cuanto más se repita este proceso, pues más se va a destruir nuestro intestino, más inflamado va a estar y esto va a suponer consecuencias muy negativas para nuestra salud. Porque tener un intestino inflamado significa que no va a poder absorber nutrientes que necesitamos, porque mira, como veis ahí en la diapositiva, en lugar de tener esa superficie con pliegues, como si fuera un peine, pues se va a convertir en una superficie totalmente lisa, con lo cual va a perder superficie de absorción y ya no va a funcionar tampoco como una barrera con el exterior, que es una de las funciones de nuestro intestino, sino que vamos a estar con las puertas totalmente abiertas, podemos decir de par en par, ¿no? Un intestino permeable y van a pasar a nuestro interior tóxicos, microorganismos indeseables y a largo plazo esto pues, puede causar pues, diferentes daños en todo nuestro organismo, que los vamos a ver un poquito a continuación. A corto plazo, pues los síntomas suelen ser más evidentes, aunque no siempre, como hemos dicho, se identifican con la celiaquía, ¿no? Podemos encontrar pues ese hinchazón abdominal, los gases, la diarrea o estreñimiento, el dolor digestivo, digestiones pesadas. Pero bueno, también otros síntomas que muchas veces no se relacionan con el intestino, como cansancio, niebla mental, irritabilidad, dolores de cabeza. Entonces, cuando el problema se mantiene en el tiempo, el intestino, como digo, ya no absorbe correctamente los nutrientes y aquí ya empezamos a ver consecuencias más silenciosas, como puede ser pues la anemia, déficit de hierro, déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, de vitamina D, etcétera. Y esto se va a traducir pues, en que vamos a notar más cansancio, pues, caída de cabello, problemas de piel, alteraciones hormonales y muchas veces, es lo que ocurre, tratamos el síntoma pero no la causa. Y si esto continúa durante años sin un bien buen diagnóstico, sin un buen abordaje, pues las consecuencias pues, pueden ser más importantes, como el desarrollo de otras enfermedades autoinmunes, como puede ser la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes, la psoriasis. Siempre decimos que las autoinmunes llaman, ¿no? a otras autoinmunes porque es un sistema inmunológico desequilibrado, que es lo que tenemos de base. Problemas de osteoporosis por la mala absorción de calcio y la vitamina D, problemas neurológicos, fatiga crónica, alteraciones del estado de ánimo, cáncer y algo muy importante, ¿no? Esa inflamación crónica mantenida en el tiempo, que ya sabemos que es bueno, pues la causa de la mayoría de las enfermedades que padecemos. Por lo tanto, la celiaquía no tratada no se va a quedar en el intestino, pues acaba afectando a todo el cuerpo.
Y el tratamiento de la celiaquía hoy por hoy es claro. Hemos tenido ciertos avances, pero hoy por hoy el tratamiento es una dieta estricta 100% sin gluten. Y esto es imprescindible, no hay duda. Pero aquí es donde hoy queremos ir un paso más allá de esta dieta estricta sin gluten, pues hay que equilibrar el intestino, hay que equilibrar esa inmunidad y esa inflamación. Y en todo esto, pues por supuesto, tomando un papel protagonista. Tenemos que eliminar por completo el gluten de nuestra dieta. Y por completo significa, pues eso, que no podemos saltárnosla por el hecho de ir a una celebración, salir con nuestros amigos, aunque sea un poquito, pues a lo mejor en ese momento no notamos ningún síntoma, pero nuestro sistema de defensa en el intestino ya se está poniendo en marcha, como hemos explicado, y ya ahí van a empezar los problemas. Y sabemos que por muy pequeña que sea esa cantidad, incluso trazas, va a haber consecuencias. Por lo tanto, comer sin gluten 100% es un sí o sí. Pero comer sin gluten de por sí no es más sano, porque si abusamos de esos productos ultraprocesados que están catalogados sin gluten, estaremos pues abusando, no estaremos tomando gluten, pero estaremos abusando pues de azúcares refinados, de cereales también refinados, de algunos tipos de grasas dañinas, etcétera. Con lo cual la dieta sin gluten, como cualquier dieta realmente, pues debe basarse en alimentos que de manera natural, bueno, en este caso no es la situación de cualquiera, ¿no? El caso de los celíacos, que de manera natural no lleven gluten, pero lo importante es que sea una dieta equilibrada y que esté basada pues, en comida de verdad, es decir, en comida pues, que sea lo más parecida posible o que encontramos los alimentos en la naturaleza, ¿no? Ese plato equilibrado. Bueno, ya lo decía Hipócrates, que la salud comienza en el intestino. Sin embargo, es verdad que durante mucho tiempo hemos pensado que el intestino solo es un órgano digestivo, pero realmente el intestino coordina gran parte de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Primero, va a actuar como esa barrera selectiva, va a permitir el paso de nutrientes, va a bloquear el paso de sustancias que no deberían entrar, pero cuando esta barrera se altera, como hemos visto en el caso de la celiaquía, pues va a aumentar esa permeabilidad intestinal, van a entrar bacterias, toxinas, proteínas mal digeridas, y esto va a activar el sistema inmunológico, perdón, que más del 80% se encuentra asociado al intestino. Además, en el intestino sabemos que viven billones de microorganismos, es lo que llamamos la microbiota y su función va a ser clave pues para ayudar a digerir, para producir sustancias beneficiosas que regulen el sistema inmunológico, para proteger esa barrera intestinal y también tiene que estar en equilibrio, porque cuando está en equilibrio nos protege, pero cuando se altera, cuando estamos en esa situación de disbiosis, pues va a favorecer la inflamación, la permeabilidad y la autoinmunidad. Además, sabemos que el intestino está conectado directamente con el cerebro a través de ese eje intestino-cerebro, que es una comunicación bidireccional constante, de manera que lo que ocurre en el intestino va a afectar al sistema nervioso y viceversa. Y aquí va a jugar un papel muy importante el estrés, que vamos a ver que es un factor que puede estar muy presente en las personas con celiaquía. Bueno, ahora que entendemos mejor por qué en la celiaquía no solo hablamos de intestino, vamos a ver un abordaje que vaya más allá, que vaya pues a apoyar al intestino, a reconstruir esa barrera intestinal, a equilibrar la microbiota, a modular el sistema inmunológico y a reducir esa inflamación. Y aquí hay algo muy importante, no solo es reparar, ¿no? En ese momento pues, de diagnóstico o de contaminación, sino también de mantener, ¿no? Que ahí es donde entra lo que hablábamos de la prevención. Bueno, y aquí ya dejo a Coral que va a ahondar un poquito más en todos estos aspectos. Coral, adelante. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Coral. Como os han dicho en la presentación, yo soy socióloga y también coach de vida desde hace ya más de 12 años. Y bueno, me hace mucha ilusión compartir esta charla con Laura, que además de ser farmacéutica y contarnos todas estas cosas tan interesantes, pues fue quien me abrió la puerta al mundo del autocuidado y del glutatión. Bueno, yo soy celíaca, tengo un hijo que también lo es y en el caso de Laura también vive con esto en casa, con su hija, como ya os ha contado. Así que bueno, como hoy no venimos a daros una clase, venimos a compartir pues, experiencias reales, herramientas prácticas y una visión esperanzadora que compartimos ambas.
Bueno, la celiaquía no se gestiona solo con lo que comes. Como es obvio, se gestiona también en cómo vives, cómo piensas, cómo sientes y, en definitiva, cómo vas a gestionar tus emociones. Porque nuestro cuerpo no funciona por partes, como sabemos, sino funciona como un todo, ¿no? Podemos hacer una dieta perfecta sin gluten, pero si vivimos en un estrés continuo, no descansamos correctamente, estamos desconectados de nosotros, pues va a ser muy difícil alcanzar ese equilibrio que al final todos perseguimos. Por eso es importante llevar a cabo nuestra atención a cuatro pilares fundamentales de la vida, de la salud, como son el movimiento, a través de hacer ejercicio, de caminar, hacer mindfulness, yoga, deportes, paseo en la naturaleza o en la ciudad, donde cada uno pueda, pero eso sí de una manera que sea regular, ¿no? Con regularidad. Esa es la clave. El sueño también es uno de los pilares más infravalorados, y es que durante el descanso es cuando el cuerpo puede reparar el intestino, regula el sistema inmune y baja la inflamación, que como decía Laura es la base de muchas de las enfermedades actuales. Nuestro cuerpo funciona con ritmos naturales, ¿verdad? Dormimos de noche y de día nos activamos. Pero cuando esto se altera, pues aumenta la inflamación y se desregula el sistema inmune. Por eso, la exposición diaria al sol no solo nos ayuda a regular nuestros ritmos circadianos y producimos melatonina cuando toca, sino que, y mejora el descanso nocturno también, sino que también es la clave para hacer una buena síntesis de la vitamina D. Esta vitamina juega un papel fundamental en el organismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque modula nuestro sistema inmunológico, porque ayuda a reducir los procesos autoinmunes y porque apoya la salud intestinal, tan importante. Por eso es importante mantener niveles óptimos de esta vitamina en nuestro cuerpo y sobre todo en personas que sufren problemas de autoinmunidad. En este punto recomendaros que la suplementación, si aún no la hacéis, es muy recomendable que la hagáis, de la vitamina D, que sea junto a la vitamina K2 para evitar que haya calcificaciones en las arterias y que la vitamina D vaya derecha, directa a los huesos, que es donde la necesitamos. Vamos a la siguiente, Laura. Muy bien. La persona celíaca tiene que aprender a vivir, como veis, en un entorno que muchas veces no está adaptado a nosotros. Entonces, esto supone pues estar alerta, organizar, anticiparnos a problemas, y eso tiene un impacto directo en nuestro sistema nervioso, ya que puede producir pues un estrés constante. Por lo que no solo se trata de evitar el gluten, sino de aprender a vivir mejor con esta situación. En casa, lo que más nos cambió, en mi casa, lo que más nos cambió la vida fue pasar en este sentido de solo evitar el gluten a crear un sistema, ¿no? Un sistema en el que nos sintiéramos cómodos y protegidos. Ha mejorado mucho con el acceso a través de chats, de mapas de Google y también a través de las redes sociales, porque a través de ello accedes a una gran cantidad de restaurantes, de obradores, de pastelerías que son seguros para los celíacos. Y luego también rutinas simples en casa, como la sustitución de pastas, de fideos y de pan por otros sin gluten. Un entorno de la cocina seguro, con una tostadora, con utensilios de cocina que estén limpios, libres, ¿no? De gluten, como con cuidado. Ahí tenéis que tener cuidado si tenéis algún celíaco en casa o alguien que es celíaco va a vuestra casa. Cuidado un poco con las tablas y los utensilios de madera, porque son porosos y o bien los tenemos que utilizar para comer sin gluten o mejor tenerlos metálicos o usar ese día cubiertos, utensilios metálicos de silicona, etcétera, que no absorben el gluten, ¿vale? Y dentro de este sistema también utilizamos mucho en casa los suplementos y los apoyos, que los vamos a ver un poquito más adelante. Y sobre todo, ¿qué nos cambió? Pues el dejar de vivir en modo miedo, sobre todo cuando supimos que mi hijo era celíaco, porque al final como padres te preocupa más que tu propia salud. Cuando hacemos la compra, ¿qué hacemos? Bueno, pues primamos los productos naturales de los que hablaba Laura, ¿no? En un plato bien integrado, equilibrado, que son libres naturalmente de sin gluten, de gluten, como las frutas, las verduras, los quesos, pescados, carnes. Algo que es recomendable igualmente en todo caso para cualquier persona que quiera cuidar su dieta. Y cuando tenemos que comprar productos procesados, en los que bien o se puede haber añadido gluten, como os ha contado Laura, en productos a veces que ni siquiera pensarías, como la pasta de dientes, ¿no? O bien puede existir una contaminación cruzada por la fábrica en la que se producen. Bueno, pues ahí compramos siempre productos que tengan la espiga
barrada, es decir, tachada, ¿vale? O con la mención explícita sin gluten. Afortunadamente hoy en día es muy fácil encontrar en cualquier supermercado, en cualquier tienda, productos que además vienen etiquetados sin gluten. En España es uno de los mejores países, por lo que he podido comprobar en esta etiquetación. La celiaquía se vive en el día a día, en casa, como veis, en la compra, al cocinar, viajando o comiendo fuera, y ahí cada decisión que tomamos, las personas celíacas, pues cuenta. Esto genera una carga mental constante, porque hay que pensar, hay que revisar, preguntar a camareros, llamar por teléfono a veces cuando no estamos seguros, anticiparnos, como decía. Y ese estado de hipervigilancia activa nuestro sistema nervioso simpático. Por eso, más allá de hacerlo perfecto, lo importante es crear sistemas que nos den seguridad y calma, como os decía. Para mí, informar a nuestros amigos y familiares fue clave para seguir llevando una vida normal. Mi hijo, por ejemplo, asiste a los campamentos del colegio, los viajes de esquí, va de vacaciones con familias de amigos suyos. O sea, al final se trata de informar de una manera lo más clara posible y asertiva a quienes nos rodean de las claves, ¿no?, que necesitamos para que no haya contaminación cruzada, que son un poco las que os estoy contando. O sea, tampoco hay, bueno, cuando viene el diagnóstico parece que va a ser mucho y luego enseguida te das cuenta que lo controlas. Por ejemplo, un tips más, pues utilizar aceite nuevo en las frituras. Yo cuando mi hijo va a casa de alguien siempre le digo, bueno, por favor, si hacéis tal, utilicéis aceite nuevo. Bueno, en general la gente lo hace, pero en su día a día, pero tienen que tener cuidadito con eso. Poner unas fundas que existen para pizzas o para lo que sea dentro de un horno, que yo se las suelo dar. O si pones el horno, pues no ponerlo con el aire, porque en todo caso, si hay partículas por ahí de gluten, pues van a estar viajando mucho más, ¿no?, en el alimento que metemos dentro del horno. Mis amigos en las fiestas, por ejemplo, ¿qué hacemos? Bueno, pues hacen un apartado. Si es en su casa, pues un apartado en la mesa claramente diferenciado de todo, incluido el pan, donde todo es sin gluten. Y si hacemos cenas o comidas sin gluten, vemos que es mucho más sencillo de lo que al principio se podía creer. O sea, nosotros, bueno, pues todo nuestro entorno, la verdad es que nos ayuda mucho en eso. Y yo creo que esa labor de contar, de enseñar, ¿no?, estas cositas es súper importante. Lo que me he encontrado es una apertura pues muy grande en la mayoría de las personas para que nos sintamos cómodos y podemos hacer lo mismo que hace el resto. En cuanto a los viajes, bueno, pues no hay ningún problema siempre que se haga con una preparación previa de los lugares donde se puede comer seguro. Pero en la actualidad, con los mapas de Google, con restaurantes, pastelerías sin gluten y demás, o no los tienen o no tienen el gluten, o saben evitar perfectamente la contaminación cruzada. También las redes sociales nos ayudan mucho y hacen que viajar a cualquier país hoy por hoy sea muy fácil y no te contaminas. Es verdad que se pierde espontaneidad, pero con algo más de organización, pues es posible perfectamente viajar, que es algo muy importante que hasta ahora los celíacos, bueno, era una barrera seria unos años atrás. Bueno, ahora llegamos a una parte muy, muy bonita y que es difícil a veces de gestionar y a la que quiero darle la importancia que merece. Vivir con celiaquía también es vivir emociones, ¿no? Porque cuando hay inflamación en el intestino, también puede haber un impacto en el estado de ánimo, una niebla mental de la que os ha hablado antes Laura, un cansancio. Bueno, por eso cuidarnos también es cuidar cómo nos sentimos, cuidar esas emociones, escucharlas y hacer lo que necesitamos para volver a equilibrarnos. A veces es verdad que aparece la frustración, el miedo, la sensación de ser diferente, ¿no? Pero otras veces también aparecen la gratitud, la calma, la seguridad de estar haciéndolo bien y el amor por cuidarte y por uno mismo. Y todas estas emociones son válidas. Hay momentos en los que puede aparecer la frustración porque algo no es fácil o porque directamente pues tenemos que hacer alguna pequeña renuncia en nuestro día a día. Pero entonces, bueno, pues tenemos que echar mano de nuestra resiliencia y desarrollar una capacidad de aceptación y de adaptación. Cuando estas situaciones se dan en los niños, hay que enseñarles a desarrollar estos recursos, pero validando completamente también que se puedan sentir tristes o enfadados al principio, porque es lo normal, ¿no? Porque lo normal y lo sano es justamente expresar esos sentimientos y esas emociones y luego después saberlas gestionar correctamente.
Y cuando nos cuidamos bien, ¿qué pasa? Bueno, pues que el cuerpo, nuestro cuerpo, está mucho más estable y también cambia algo a nivel emocional, y es que aparece la esperanza, que eso es un cambio en los celíacos cuando ya empiezan a controlar bien su entorno, y dejas de pensar un poco, pues mi vida es una restricción, ¿no? Y empiezas a pensar, vivo mi vida plenamente con una estrategia, con ese sistema del que os hablo, ¿no? Es cierto que la vida en sí es así y por mucho que organices, es verdad que igualmente los imprevistos van a aparecer. Y por eso es muy importante ver cómo nos enfrentamos a ello, porque es ahí realmente donde se entrena el conseguir nuestro bienestar. No se trata en ningún caso, y eso quiero que quede muy claro, de hacerlo perfecto, sino de saber responder a estas dificultades. Hay tres claves aquí muy importantes que me gustaría hablaros un poquito de ellas. Una es la calma. Tu sistema nervioso obviamente necesita seguridad y no presión. Entonces tenemos que incorporar buenos hábitos a nuestra vida, hacer meditación, un contacto continuo si podemos, de pasear por un parque si vivimos en ciudades, de salir al bosque, contacto con la naturaleza. Cuidar de nuestro sueño profundo, que no se descuide. Hacer una respiración consciente y sobre todo diafragmática. Y aquí os quiero contar un truquito que hay, porque sabéis que la respiración puede ser una respiración alta, ¿no? Que se asocia mucho más a un nivel de estrés elevado, cuando estamos respirando con toda esta parte superior. Sin embargo, si respiramos con el diafragma y el abdomen, se relaciona con estados de calma. Así que mirad, yo os animo, voy a hacer una cosita con los dedos y os animo a que lo hagáis desde casa porque creo que va a ser interesante. Mirad, podéis coger el dedo índice y los pulgares y juntarlos, ¿vale? A la altura que queráis. Y ahora haced una respiración consciente, cada uno de vosotros. ¿Con qué sentís que habéis respirado? Vamos a hacer un par de pruebas. Podéis volver a repetirlo, el dedo índice y el pulgar junto y respiramos. ¿Habéis respirado con la parte alta o con la parte baja del organismo? Con la baja. ¿Con la baja tú? Mira, pues prueba a hacer así. Ahora lo que vamos a hacer, ahora me contáis los demás. Ahora lo que vamos a hacer es los dedos anulares con el pulgar y respirad, ¿vale? A ver si notáis una diferencia. ¿Con qué parte estáis respirando ahora? Con la alta. ¿La alta? Bueno, pues, ¿y el Yo resto debo qué ser un... tal? Generalmente, por un tema del sistema nervioso, es al revés. Cuando hacemos así, Ay. estamos respirando con la parte alta y, sin embargo, inducimos a que el cuerpo respire con el diafragma haciendo esto, ¿vale? Con los dedos anulares. Esto además está muy bien si tenéis hijos, nietos, sobrinos, o sea, que lo aprendan a hacer desde pequeños porque les va a ayudar muchísimo a aprender a calmarse. El respirar bien es súper, súper importante. Tengo que practicarlo más. Sí, yo creo que sí. Muy Bueno. bien. Bueno, cuando el sistema nervioso está en calma, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que el intestino funciona mucho mejor, el sistema inmune se regula, que esto es importantísimo en esta enfermedad y en otras autoinmunes, y baja la inflamación. Otro de los pilares, ¿cuál es? La adaptación. Cuando una persona recibe un diagnóstico como la celiaquía, pues no solo cambia su alimentación, sino como veis, pues cambia una parte importante de su vida, ¿no? Y aquí pasan dos cosas, como con todos los problemas que nos vamos encontrando en la vida. Pues podemos entrar en modo resistencia o podemos adaptarnos. Lo segundo nos va a generar calma, mayor coherencia, mejor respuesta de nuestro cuerpo. Sin embargo, si cada imprevisto lo vivimos de una manera, bueno, pues como una amenaza, digamos, pues el sistema nervioso se mantiene en un estado de alerta constante y esto nos lleva a enfermarnos de diversas formas. Pero si desarrollamos esta flexibilidad y esta resiliencia de la que yo os hablo, que la resiliencia es la capacidad, ¿no?, de afrontar positivamente situaciones que son adversas para nosotros.
y buscamos soluciones, nos anticipamos cuando hacemos estos viajes, no nos limitamos porque no es necesario limitarse y nos adaptamos, el cuerpo no entra en este modo alarma, digamos. Y no es lo que pasa, como veis, ¿no? No es tanto lo que pasa a nuestro alrededor, sino es cómo nosotros lo interpretamos. Porque nuestros pensamientos generan una respuesta biológica real, como estamos viendo. Por eso hay que aprender a reconducirlos. ¿Vale? Esto es un poquito con lo que quería que os quedarais en esta parte emocional y las influencias que tiene el estrés en la vida de una persona celíaca o en general en la vida de una persona que tenga cualquier enfermedad crónica. Bueno, otro de los pilares fundamentales es el agradecimiento. Como parte de la vida, ¿eh? En general es muy recomendable en cualquier faceta que demos gracias. Y esto también pasa con la celiaquía. O sea, agradecimiento a todo lo que sí tenemos a nuestro alcance, a todos los lugares seguros que cada vez nos rodean más, afortunadamente. Yo llevo siendo celíaca, sabiendo que soy celíaca, mejor dicho, pues 4, no creo que llegue a 5 años el número de restaurantes y de oferta para celíacos en los supermercados, la verdad es que está siendo, bueno, yo misma estoy notando el cambio en 5 años para bien. ¿M? Luego también en la sociedad, es verdad que en estos años yo he notado cómo la gente conoce mucho más lo que es la celiaquía. Entonces hay una mayor comprensión por parte de amigos, de familiares. ¿M? No es como hace 10 o 15 años que realmente la gente lo pasaba muy mal y era muy desconocida. Y bueno, esto es lo que necesitamos, el transmitirlo, porque ahí va a cambiar el foco y va a bajar el estrés. ¿M? Si nuestro entorno pues, nos va conociendo y va apoyándonos, que no es tan difícil ni mucho menos, de verdad, que es bastante más sencillo de lo que creemos. Y bueno, todo esto pues también es parte del tratamiento. ¿M? Y una de las cosas que más nos ha impresionado a Laura y a mí, sobre todo con los niños, con nuestros hijos, es ver cómo cuando el cuerpo pues deja de estar en guerra, ¿no? Y empieza a estar bien nutrido y bien cuidado, pues pasan cosas como que mejora la energía de los niños, de los adultos también, por supuesto, hay un mejor descanso, un mejor ánimo, menos molestias digestivas. Y en muchos casos, en los niños, pues pegan un estirón o hay una mejora del crecimiento si antes estaban frenados por esa mala absorción, ¿no? de los nutrientes. Y todo esto, pues no es magia, o sea, es el cuerpo, que cuando deja de estar continuamente inflamado o reaccionando, pues tiene recursos de repente para crecer, para repararse y para funcionar mucho mejor de lo que lo hacía. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme. Ahora voy a dar a paso a Laura de nuevo para hablar de una de las mejores herramientas con las que me he encontrado para cuidar nuestra celiaquía y nuestra salud en general. Así que adelante, Laura. Bueno, Coral, muchísimas gracias por esta visión tan importante de lo que es esta enfermedad. Y bueno, pues vamos a continuar un poquito porque en el abordaje de la celiaquía nos va a ayudar mucho la suplementación inteligente, con un apoyo de sistema de apoyo estratégico para ayudar al cuerpo, como decía Coral, a hacer eso que ya sabe hacer, que es precisamente regularse. Y en este sentido, pues Inmunotech se ha convertido, como no podía ser de otra manera, en nuestro gran aliado y vais a entender por qué. En mi práctica considero 4 pilares fundamentales que los vamos a ir desarrollando: elevar los niveles de glutatión, cuidar nuestro intestino, manejar la antiinflamación y el sueño, ¿no? Ese pilar infravalorado muchas veces. Bueno, pues vamos a empezar con el primer pilar. El primer pilar es la salud celular y abordar el estrés oxidativo. Y aquí entra una molécula clave que es el glutatión, una pequeña proteína de 3 aminoácidos que producen todas nuestras células, conocido como nuestro antioxidante maestro y además considerada como la molécula del equilibrio celular. Fijaos cuántas veces está apareciendo esta palabra a lo largo de la tarde. Y va a tener un papel fundamental. Primero, importantísimo en el tema que estamos tratando hoy, como modulador del sistema inmunológico. Evita que ese sistema de ataque en exceso, que es la clave de la autoinmunidad, pues se dispare, ¿no? Actúa como si dijésemos como un director de orquesta, ¿no? Según las necesidades de nuestro organismo, aumentando o disminuyendo pues con ese equilibrio que habíamos hablado, ¿no? De defensa y tolerancia. El apoyo en la desintoxicación va a ayudar a limpiar lo que el cuerpo no necesita.
y va a ayudar a reducir el daño celular provocado por la inflamación, gracias precisamente a esa capacidad regeneradora y antioxidante. Y además va a actuar como protector del intestino, va a favorecer la integridad de la barrera intestinal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en situaciones de inflamación, de estrés, de enfermedad, por la edad, pues los niveles de glutatión disminuyen. Y cuando disminuye los niveles de glutatión, aumenta el estrés oxidativo, el sistema inmune pierde regulación, la inflamación se mantiene y esto sabemos que no nos favorece a ninguno, pero menos todavía en situaciones de autoinmunidad. Bueno, pues para asegurar la síntesis de glutatión en nuestras células necesitan un aporte de cisteína extra, porque la cisteína es un aminoácido muy frágil que no llega fácilmente, ya que es termosensible, es decir, al calentar los alimentos que puedan contener este aminoácido, pues se destruye y también es destruida por los jugos gástricos. Entonces, la solución que nos trae Immunotec, tras 25 años de investigación en la Universidad de McGill, al mando del doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Conshaven, más de 80 publicaciones científicas y 24 estudios en humano doble ciego, es Inmunocal, un alimento con calidad terapéutica. Y es algo muy sencillo en esencia y a la vez extraordinario, con muchísima investigación, ciencia y tecnología detrás. Y lo que es en definitiva es un aislado de proteína de suero de leche de vaca, no desnaturalizada, y esa es la clave, que no es como las proteínas de suero de leche que nos encontramos en el mercado, las whey protein, que se han llevado a altas temperaturas y se han perdido esa actividad biológica. Y precisamente este aislado de proteína de suero de leche va a actuar como un vehículo de entrega de cisteína con actividad biológica a la célula y va a permitir que la célula produzca su propio glutatión. Porque no estamos dando glutatión, estamos aportando los ladrillos para que nuestras células lo produzcan orgánicamente según nuestras necesidades biológicas. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues vamos a conseguir modular la respuesta del sistema inmunitario. Con Inmunocal vamos a ayudar al cuerpo a regular esa respuesta inmunitaria, vuelvo a repetir, no a estimular sin control, sino a equilibrar, a reducir el impacto del estrés oxidativo, a apoyar la recuperación intestinal, a mejorar la energía y la claridad mental, a sostener al cuerpo en esos momentos de estrés, ¿no?, de los que nos comentaba Coral, ¿no?, ante las situaciones que tenemos que vivir con la celiaquía. Bueno, el segundo pilar es el intestino. En la celiaquía muchas personas, muchas veces encontramos personas con disbiosis. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos menos bacterias beneficiosas y más inflamación. Entonces aquí tenemos nuestro aliado que es Probio 3 Plus, que vamos a apoyar a la microbiota, porque sabemos que un intestino sano es la base de todo, y Probio 3 Plus es un simbiótico que combina probióticos, prebióticos y el extracto de arándano rojo, que es rico en antioxidantes y vitamina C, y nos va a favorecer la recuperación del equilibrio de la microbiota, va a reforzar la barrera intestinal, va a apoyar el buen funcionamiento del sistema inmunológico, mejorando también la digestión, la absorción de vitaminas y minerales, reduciendo la inflamación, previniendo también esos problemas neurológicos y, bueno, favoreciendo también el estado de ánimo. El tercer pilar es la inflamación y aquí tenemos para adultos el omega gen 5, que nos va a ayudar a modular la inflamación crónica que está detrás de muchos de estos síntomas, como hemos hablado antes. Y bueno, pues los ácidos grasos omega 3 y el resto de sus componentes pues nos van a ayudar a reducir la respuesta inflamatoria excesiva, a equilibrar ese sistema inmunológico, y esto va a ser, como os digo, clave en procesos autoinmunes. Y bueno, por supuesto, luego tenemos la opción para niños, las WIMPs, que son las favoritas de mi hija. El cuarto pilar es el sueño. No podemos hablar de salud intestinal, de inmunidad o inflamación sin hablar del sistema nervioso, y en esto pues está ligado totalmente un buen descanso, porque cuando vivimos con estrés crónico, pues el cuerpo no se repara, no digiere bien, no regula el sistema inmunológico, y aquí, bueno, pues es fundamental, como os digo, el descanso y la calma del sistema nervioso. Y para ello, pues Zenity nos va a ayudar a conciliar el sueño de forma natural, a permanecer dormido más tiempo y despertar pues más renovados.
sin somnolencia al día siguiente y sin generar dependencia, ¿no? Algo tan importante. Bueno, y no hormonas, ¿no? No tiene melatonina. Sus componentes son 100% naturales, a base de péptidos lácteos de alfa-casozepina y el bisglicinato de magnesio. Y bueno, pues aquí os queríamos mostrar el portfolio de Inmunotech de productos 100% sin gluten, sin trazas, totalmente seguros para las personas celíacas. Este es el portfolio de los productos aptos para celíacos en Inmunotech. Bueno, pues en este momento, antes de terminar, sí que me gustaría dar paso también a un compañero que es Guillermo Durán, que, es- que quiere también, pues un poquito, queremos que nos cuente su experiencia, cómo lo viven en casa y cómo viven también toda esta suplementación con los productos de Immunotech. Adelante, Guillermo. Hola, buenas tardes y sobre todo, pues enhorabuena a las dos y muchísimas, muchísimas gracias porque, bueno, nosotros somos padres, Toñi y yo somos padres de un hijo celíaco. Nuestro hijo ya tiene 20 años, pero diagnosticado cuando tenía 4 años, o sea, hace 16 años. Y qué bien nos hubiera venido tener todas estas indicaciones en aquel momento que había muy poquita información, ¿no? Tanto para salir de viaje como para todo lo que habéis descrito a nivel social, ¿no? Que es un cambio pues muy grande, ¿no? Bueno, nosotros con nuestro hijo sí que es cierto que no empezamos a usar Inmunocal por él, sino por nosotros, por los padres, porque teníamos diferentes pues, retos de salud que cuando vimos el impacto que tuvo en nosotros y habíamos visto algún testimonio con intolerancia al gluten y cómo habían mejorado las digestiones, pues decidimos eh, probar con nuestro hijo, ¿no? Que tiene 20 años, bueno, tenía 19, y él es un chico que es gimnasta, siempre ha competido en la gimnasia deportiva, ha sido, bueno, y sigue siendo, pues, un atleta muy deportista, pues actualmente escala, bueno, tiene una vida muy, muy activa, de mucho desgaste, y a él siempre le había costado mucho ganar peso muscular, siempre ha sido muy, muy delgadito y siempre ha tenido problemas de digestiones, aunque en casa nunca entrase ni un grano, nada de gluten. O sea, nosotros decidimos omitir el gluten en nuestra casa todos, y para que fuera más fácil, ¿no? Pero aún así él siempre ha tenido problemas digestivos. Él siempre comía sin tener hambre, como que nunca terminaba las digestiones. Y fue cuando empezó a usar Inmunocal, hace aproximadamente un poquito más de un año, como pues rápidamente, en nada, en unas pocas semanas, él empezó a sentir que digería muy rápido, que comía con hambre, que llegaba a la cena y tenía hambre. Y esto, claro, nos llamó mucho la atención. También notamos cómo empezó como a ganar más músculo. O sea, nosotros lo que intuimos es que absorbía mejor los nutrientes de la alimentación normal, ¿no? Aparte de la proteína de Inmunocal, y que ya es una fuente muy buenísima de proteína, pero se ve que sus intestinos pues quizás estaban absorbiendo pues mejor los otros componentes de la alimentación. Y eso también lo vio en repercusión con la energía, con la recuperación en sus entrenos. Entonces, fantástico, o sea, una maravilla que haya llegado este producto, aunque sea a través de nosotros, de los padres, pero que luego pues haya llegado a él. Muchísimas gracias a las dos de nuevo. A ti, Guillermo. Gracias. Qué interesante. Me alegro Gracias, mucho. Guillermo. Sí, qué Pues mira, bonito. yo voy a corroborar un poco lo que has comentado tú, porque bueno, yo con mi hija Aurora, pues lógicamente pues también he visto mucha mejoría, ¿no? Desde que ella toma Inmunocal, ella toma un sobrecito de Inmunocal azul todos los días, y lo primero que notamos pues fue precisamente un poco en línea de lo que tú decías, cómo crecía, porque Aurora pues sus amigas la llamaban Petit.
porque es verdad que los niños celíacos, pues precisamente por todo esto que hemos comentado, les cuesta absorber los nutrientes, les cuesta... Y entonces, pues empezó, pues eso, precisamente, pues esa absorción y esa mejora en la absorción de nutrientes, lo que le ha permitido a ella en este momento de su vida, pues hacer lo que tiene que hacer, que es crecer, no estar luchando, ¿no? Y gastando esa energía y esos recursos en, pues, en otros aspectos de su sistema inmunológico. Y otra de las cosas que también hemos notado una mejoría muy interesante es en su analítica, porque Aurora empezó a positivizar anticuerpos de tiroides. Sabemos que los anticuerpos, bueno, porque las autoinmunes, lo que he comentado antes, pues llaman a otros autoinmunes. Entonces, bueno, a mí era algo que me preocupaba porque lo veía como una antesala, pues a una tiroiditis de Hashimoto o, bueno, una complicación ya a nivel de tiroides. Bueno, pues ella lleva ya más de un año tomando Inmunocal, es que como pasa el tiempo tan rápido, pero los últimos análisis que le hemos hecho, sus anticuerpos pues ya no están. Con lo cual es algo pues muy, muy alentador, muy, muy positivo, ¿no? Porque va en la línea un poquito de todo lo que estamos hablando, que es prevención. Inmunocal y la suplementación no le va a curar su celiaquía, pero va a permitir que tenga una mayor calidad de vida a largo plazo, que es lo que buscamos con este abordaje. Así que bueno, pues nada, ya pues daros las gracias. Hoy no queríamos solo hablaros de celiaquía, queríamos que entendieras pues esto algo más profundo, ¿no? Pues que tu cuerpo no está fallando, que está intentando pues adaptarse, defenderse, sobrevivir y cuando lo entiendes desde ahí pues cambia completamente la forma en la que te cuidas y bueno, pues que el bienestar no es algo que aparece de repente, que es algo que se construye cada día con decisiones pequeñas, con hábitos, con conciencia y sobre todo pues con cariño, yo siempre lo digo, con cariño hacia uno mismo, que es lo primero. Así que nada, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Inmunotech de nuevo por darnos este espacio, que ha sido un placer poder compartir con todos vosotros. Gracias. Damos Muchas espacio gracias si a quieres todos. a preguntas, si te parece bien, Carmen, como veáis.